A ver aquí. Sí. Vale, lo primero que vamos a hacer es definir el flujo de una magnitud vectorial. Vamos a decir que esta magnitud vectorial es un vector h, ¿vale? A través de una superficie A. Vosotros sabéis que las superficies en matemáticas se pueden definir mediante un vector, que es el vector característico, ¿no? Cuando te cogen y te dicen en matemáticas, tengo el plano de ecuación 3x menos 2y más 4z más 8 igual a 0. Lo que te están diciendo es que ese plano tiene un vector que es perpendicular a él, que es el 3 menos 2, 4, ¿no? ¿Sí? Ese vector es el vector área, ¿vale? Entonces, bueno, como no soy el de mates, pues yo lo dejo por aquí, ¿vale? Pero, básicamente, lo que vamos a hacer es definir el flujo de una magnitud vectorial como el producto escalar h escalar a, ¿vale? Y esto, evidentemente, es el módulo de h por el módulo de a por el coseno del ángulo que forman h, esa magnitud vectorial, y a, el vector superficie, a través del cual quieres calcular su flujo. Tiene una interpretación geométrica, ¿vale? La interpretación geométrica sería el número de líneas de h que atraviesan la superficie A. El coseno de alfa. Sí. Vale, entonces, a ver, básicamente, si quieres puedes verlo como, imagínate que ahora ves que por aquí debajo pasa alguien que te cae extremadamente mal, ¿vale? Entonces, coges una manguera y dices, vamos a darle un buen remojón al colega este. Entonces, coges y lo que haces es coger la manguera y evidentemente apuntas por la ventana, ¿no? Y a rurru. El flujo sería el número de, si quieres, líneas de corriente de agua, ¿vale? Se podría definir un vector, velocidad de la corriente del agua, ¿vale? Y si tienes una de estas mangueras que apunta, por visualizarlo, vaya, si tienes una de estas mangueras que saca chorros perfectamente diferenciados, pues el número de chorros que están saliendo por la ventana, ¿vale? ¿O no vale? ¿Qué podría ocurrir? Podría ocurrir que te volvieras un poco tordo, ¿no? Y en vez de apuntar hacia la ventana, apuntaras al techo. Entonces, ¿cuánto va a ser tu flujo? 0. No le vas a arrear a nadie, ¿vale? Te vas a mojar tú. ¿Por qué? Porque el vector superficie de la ventana, ¿vale? El vector superficie de la ventana es este. Pues, ¿vale? Entonces, y tu vector velocidad tiene que ir para allá. Así sacas los chorros por la ventana. Si te atontas y apuntas al techo, sí, tengo una manguera que tira un montón de chorros de agua y aquí está la ventana perfectamente abierta, pero como no estoy apuntando bien, ahí tienes el coseno que te dice, oh, pero te estás formando un ángulo de 90 grados, o sea, eres un imbécil, ¿vale? Intentas mojar a alguien, pero no apuntas bien, ¿vale? O sea, que hay que apuntar, ¿sí? Lo que estamos contando es el número de líneas de ese campo vectorial, ¿vale? Puede ser un campo de velocidades, puede ser un campo gravitacional, puede ser un campo eléctrico. Como estamos dando campo eléctrico, pues evidentemente lo vamos a aplicar al campo eléctrico, ¿vale? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es contar el número de líneas de campo eléctrico que sale a través de una superficie, ¿vale? Ese va a ser nuestro objetivo, ¿sí? El teorema de Gauss es un teorema matemático muy complejo, ¿vale? Detalle para los muy cafeteros, ¿vale? El teorema de Gauss, bueno, dice que la integral triple de la divergencia de A través de un volumen es igual a la integral de A diferencial de S a través de la superficie cerrada que engendra ese volumen. Eso es lo que dice el teorema de Gauss, matemáticamente hablando. Pero esto es un pequeño infierno de desamor. Y como no queremos un pequeño infierno de desamor, lo aplicamos directamente al campo eléctrico junto con las ecuaciones de Maxwell, ¿vale? Y llegamos a un resultado muchísimo más molón, ¿vale? El resultado más molón dice que el teorema de Gauss aplicado a el campo eléctrico,
dice lo siguiente. El número de líneas que atraviesa la superficie cerrada que engendra un volumen. Chaval. Coincide con la carga en el interior de dicho volumen partido por epsilon sub 0. Bien. Sí, la superficie cerrada que engendra un volumen coincide con la carga en el interior de dicho volumen partido por epsilon sub 0. Básicamente lo que estamos haciendo es el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada. ¿Vale? Que cuando esta definición de flujo, ¿vale? Cuando las cosas cambian en el espacio, lo que tienes que hacer es calcular la integral. No os preocupéis, que no... ¿Eh? Ya lo sé, no os preocupéis, no vais a hacer integrales. ¿Vale? Coincide con la carga en el interior de ese volumen partido por epsilon sub 0. Entonces, vamos a ver. Tú piensa, por ejemplo, en una persona, ¿vale? Una persona ocupa un volumen en el espacio, ¿no? ¿Sí? ¿Terminar de copiar? Terminar de copiar, ¿vale? Claro, yo mismo en mi mecanismo. Yo ocupo un volumen en el espacio, grandote, porque soy grande, ¿no? Hay una superficie que es toda mi piel, toda mi piel, que es una superficie cerrada, no es la superficie de un plano. Es una superficie cerrada. Todo volumen en el espacio, ¿vale? Esto, ocupa un volumen en el espacio. Todo volumen en el espacio define una superficie cerrada que lo contiene, ¿vale? ¿Sí? Entonces, lo que te dice Gauss es, vamos a localizar los campos eléctricos mirando las cargas. Yo voy a pensar en una región del espacio en la que tengo cargas, ¿vale? Si yo soy capaz de contar el número de líneas de campo que salen a través de una superficie que engendra un volumen, es decir, considera un cierto volumen, si quieres, piensa en toda esta habitación, ¿vale? Si lo aplicamos, por ejemplo, hay una analogía, por ejemplo, con el olor, ¿vale? Si pusiéramos aquí una olla y empezásemos a hacer un guiso, ¿vale? Y cerrásemos las ventanas y empezase a salir olor por esa puerta, ¿vale? Podríamos pensar que la cantidad de aroma que sale a través de esa puerta, ¿vale? La cantidad de aroma que está saliendo a través de la superficie cerrada que define este volumen, está relacionado ¿con qué? Con la cantidad de nicho que estamos haciendo, ¿vale? Aquí lo que te está diciendo es el número de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie cerrada está relacionado con las cargas que tengo en el interior de esa superficie, ¿vale? De el volumen asociado a esa superficie cerrada, ¿vale? Gauss relaciona causas y efectos. Las causas son las cargas crean campo, ¿vale? Y dice, el efecto, el campo eléctrico es consecuencia de las cargas. Pero lo guay es que te dice que solamente tienes que considerar las cargas del interior del volumen que tú consideres, ¿vale? Las cargas en el exterior no importan, ¿vale? Esa es la finura del asunto, ¿sí? El diferencial de superficie. Básicamente, este simbolito, mira, cuando tú coges hay una interpretación de las integrales, ¿vale? En la interpretación de las integrales, cuando tú tienes una función tú coges
una función f de x, tú coges entre el punto A y el punto B, ¿vale? Y si tú calculas la integral entre A y B de f de x diferencial de x, ¿vale? Lo que estás haciendo es, el simbolito de integral es ese porque es una s, ¿vale? Es una suma de la función, es decir, de las alturas, ¿vale? Ahí tendrías la f de x y ahí tendrías un diferencial de x. Es la suma de todos los f de x por diferencial de x. Lo que haces cuando calculas una integral entre dos puntos, ¿vale? Es calcular el área que tienes bajo la curva, ¿sí? Esa es la interpretación de una integral. Entonces aquí lo que estás haciendo es, con esto estás diciendo sumar las líneas de campo eléctrico multiplicadas por los vectores de superficie. Entonces, esto en realidad es sumar, contar todas las líneas de campo eléctrico que están atravesando esa superficie cerrada. ¿Vale o no vale? Y eso está relacionado con la carga que tienes en el interior del volumen. Tú consideras un volumen en el espacio y dices, voy a mirar en este volumen. Voy a ver qué líneas de campo eléctrico atraviesan este volumen. Vale. Pues el número de líneas de campo que atraviesan las superficies que definen ese volumen están relacionados solamente con las cargas que hay en el interior de ese recinto en el espacio. ¿Vale o no vale? Esto, aunque en general es cierto, también en general no se sabe calcular. ¿Vale? Es decir, tú tienes una distribución de cargas y vete tú a saber qué diablos de campo eléctrico, de líneas de campo eléctrico están generando por ahí, ¿vale? Aunque, entonces, esto es siempre cierto, pero típicamente no se sabe resolver. Solamente hay unos pocos casos en los que hay muchísima simetría, ¿vale? Y sí se sabe resolver. Esos casos son los siguientes. En casos de extrema simetría, en los que se sabe resolver la integral, ¿vale? Y os la voy a resolver, ¿vale? No es necesario que... Vale, vamos... En una dimensión. En una dimensión, cuando tienes un hilo de carga indefinido. ¿Vale? Imagínate que tienes un hilo de carga. Para ese hilo de carga, ¿vale? En ese hilo de carga vamos a definir lo que se conoce como lambda, la densidad lineal de carga. ¿Vale? Y es la carga total entre la longitud total. ¿Vale? ¿Sí? Es decir, vamos a pensar, si quieres, piensa en un cable muy largote, muy largo, ¿vale? Que está cargado, ¿sí? ¿Y ese lambda de qué me habla? Pues de los coulombios que tengo en cada centímetro, ¿vale? No de los coulombios totales, sino de los coulombios que tengo en cada centímetro, ¿sí? Entonces, fíjate. Yo ahora voy a considerar un cilindro, ¿vale? De radio R y de altura H. Y ahora te pregunto, este hilo negro, que es el que tiene la carga, ¿vale? Si quieres puedes verlo como que esto es muchas cargas positivas ahí, todas juntitas, ¿no? Tú imagínate qué campo eléctrico generan esas cargas en cualquier punto de la superficie del cilindro que yo me acabo de pintar ahí. ¿Qué campo eléctrico genera? Mira, si quieres, vamos a considerar este punto, ¿vale? En ese punto, justo en ese punto, este puntito de aquí,
¿vale? Es un punto que está en la superficie del cilindro. Considera la carga que está aquí. Esa me va a generar un campo eléctrico para allá, ¿verdad? Luego, piensa en una carga que esté por debajo. Esta me genera un campo eléctrico para allá, ¿verdad? Piensa en la que sea perfectamente simétrica a esa por debajo, pero por arriba. Me genera el mismo campo, pero para allá, ¿verdad? ¿Sí? De tal manera que las componentes verticales, una va a ser positiva, otra va a ser negativa, y se van a anular mutuamente. ¿Sí? Así que, ¿qué es lo que pasa? Que me queda un campo perfectamente horizontal. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Pero no se anula también la que vaya hacia allá. ¿Cómo la que vaya hacia allá? No. Pregunta, Mara. No, porque como la del punto está aquí, que puse una cama aquí, no irá nunca para allá. Bueno, básicamente lo que es, tú imagínate que lo que está cargado es esto, ¿vale? Pero esto es indefinido, ¿vale? Muy largo, ¿vale? Entonces, tu gaussiana, ¿vale? La gaussiana es eso, en el fondo, si tienes una cierta figura geométrica, así en plan raro, ¿vale? Imagínate que el hilo está por aquí abajo, ¿sí? Entonces yo estoy considerando un punto cualquiera aquí, ¿vale? ¿Sí? Entonces, como todo el hilo atraviesa, tú dices, vale, justo el que está aquí enfrentado a él, este me genera un campo eléctrico para allá, ¿no? O sea, este es justo de dentro, ¿verdad? ¿Lo ves? Entonces dices, vale, y ahora uno que esté, justo el que esté aquí arriba, este me genera un campo eléctrico para abajo. Y justo el que esté aquí abajo me genera un campo eléctrico para arriba. Si van a ser iguales, ¿vale? Que van a tener solamente componente horizontal, porque los componentes verticales son para arriba y estos para abajo, y se matan la una a la otra. ¿Vale? Esa es la idea. El hilo está justo en medio, justo en el eje, ¿vale? Entonces, claro, suposición que estoy haciendo, que el hilo es indefinido. ¿Qué pasa si el hilo no es indefinido? Que se nos estropea el invento. Porque si el hilo no es indefinido, si el hilo acaba aquí y continúa para arriba, este punto de aquí genera campo para arriba y justo tiene uno simétrico que genera campo para abajo. Pero luego el que está ya más arriba genera campo para abajo y por aquí no tienes uno que te lo genera para arriba. Y hemos roto la simetría, entonces es integral no hay un tío que lo ataque. O sea, pero no es que no haya nacido el tío que es lo suficientemente listo, es que no se sabe integrar. O sea, no hay técnicas de integración que nos sepan decir cómo calcular eso, ¿vale? Entonces, en esta situación en la que yo pienso en un hilo de carga indefinido, ¿vale? Resulta que todos los puntos de la superficie del cilindro, ¿verdad? Se ven afectados igualmente por todas las cargas. Entonces, fíjate, ¿hay algún motivo para pensar que este punto vaya a ser diferente de este? Este punto, ¿qué es lo que está viendo? Lo que está viendo es un hilo de carga indefinido que está a una distancia R, ¿vale? El radio, ¿sí? Y este punto de aquí que ve lo mismo, y este punto de aquí que ve lo mismo, y este punto de aquí que ve lo mismo, y este punto de aquí que ve lo mismo. Como todos los puntos ven lo mismo, ¿vale? Todos los puntos miran para atrás y dicen, anda, mira, a una distancia R tengo un hilo infinito, ¿sí? No hay ningún motivo para pensar que el campo eléctrico vaya a ser distinto en un punto o en otro, ¿verdad? Por lo tanto, ese campo eléctrico puede salir de la integral, ¿vale? Y entonces, cuando aplicamos el teorema de Gauss, tú dices, flujo, número de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie, coincide con la carga en el interior, partido de epsilon sub 0. Pues, entonces, si te fijas en todos los puntos de las superficies laterales del cilindro, el campo eléctrico va a ser el mismo. ¿Qué flujo estoy evaluando ahora? ¿Vale? Si te fijas, el flujo a través de esta superficie, la superficie lateral del cilindro. ¿Qué flujo tendré por las tapas? Dada la simetría del problema, tú tienes campo eléctrico así, ¿verdad? Alrededor de un hilo el campo eléctrico es así. ¿Lo ves? Si yo pongo un cilindro, la superficie de la tapa va para arriba, ¿verdad? Superficie de la tapa para arriba, campo eléctrico hacia allá. ¿Qué flujo tienes? ¡Tú, idiota! Estás apuntando mal. Aunque haya campo eléctrico, no hay flujo. ¿Por qué? Porque el vector superficie en la tapa apunta para arriba, el vector campo eléctrico apunta en la dirección horizontal. Y por lo tanto, en todos los puntos de la superficie de la tapa, el producto escalar va a cero. ¿Sí? Porque vas con el coseno del ángulo que forman el campo eléctrico
y el vector superficie. Coseno de 90 es 0. Así que el flujo a través de las tapas es básicamente, aquí el campo eléctrico es como si tuvieras un tío haciendo así y te preguntasen, oye, ¿cuánta agua sale por el techo? ¿O cuánta agua impacta en el techo? ¿Vale? El campo eléctrico, por lo que hemos visto, es radial, pero pues claro, radial significa que no va ni para arriba ni para abajo, ¿vale? Por lo tanto, el número de líneas de campo eléctrico que van a salir a través de las superficies de la tapa, de las tapas, va a ser 0, ¿vale o no vale? ¿Sí? ¿Me habéis seguido? Vale. Entonces, tenemos que ese flujo es el flujo de la tapa 1, la tapa de arriba, más el flujo de la tapa de abajo, más el flujo a través de la superficie lateral. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar, ¿vale? Yo me he inventado un cilindro y estoy viendo a través de las 3 superficies que tiene el cilindro cuántas líneas de campo eléctrico salen. El flujo a través de la tapa 1 es 0, el flujo a través de la tapa 2, 0. Y el flujo lateral es, como el campo eléctrico es constante, ¿vale? Es el campo eléctrico por la superficie, ¿vale? Directamente, el producto. Eso es lo bueno, que como el campo eléctrico es constante, no tienes que calcular una integral, es directamente la multiplicación, ¿vale? Evidentemente por el coseno de 0, que es 1, porque aquí el campo eléctrico y el vector superficie, ¿no? El campo eléctrico hemos visto que es radial y el vector superficie, la superficie de un cilindro también es radial. Así que forman un ángulo de 0 grados, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿no? Entonces, el campo eléctrico, el vector superficie, ¿cuánto vale la superficie de un cilindro de radio R y altura H? 2pi RH puede ser. La longitud de abajo, 2pi R. ¿Vale? Sí. Si esta es la altura H y el radio es este, si tú extiendes esto, tendrías una hoja. La longitud de abajo es la longitud de una circunferencia, 2pi R. Por esto. ¿Vale? Lado por lado. Por eso la superficie lateral de un cilindro es 2pi RH. Entonces, el campo eléctrico por 2pi por R por H coincide con la carga en el interior partido por epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es una constante, que yo sé que tú te la sabes, pero no hace falta, es 8,85 por 10 a la menos 12, ¿vale? Y ahora se trata de que evaluemos cuánto vale la carga en el interior. ¿Qué carga tengo en el interior? Ojo, del cilindro que te he pintado de amarillo, ¿vale? No hay campos sin grillos ni horteras en amarillo. Ahí me lo he comprado, ahí lo tienes, ¿vale? Te lo he pintado yo de amarillo. Así soy. ¿Vale? Ahora, ahí, faltando el respeto al alumnado que ha venido de amarillo. Bueno, okay. Ahí lo tienes. Amarillo, ¿vale? ¿Qué carga hay en el interior? Porque lo que dice el teorema de Gauss es que el número de líneas de campo que salen, ¿vale?, está relacionado con la carga en el interior del volumen que tú has considerado. Yo he considerado el volumen de un cilindro de radio R y altura H. ¿Y qué carga hay en el interior de ese volumen? La carga que va de aquí a aquí, ¿vale? Esa parte de aquí. ¿Sí? Y hemos dicho que es un hilo de carga indefinido, que tiene lambda coulombios por cada metro. La densidad lineal de carga me habla de cuántos coulombios hay en cada metro de hilo, ¿vale? Entonces, ¿qué carga tendré en el interior? Lambda, el número de coulombios que hay por cada metro, multiplicado por ¿quién? Por la altura, ¿no? La altura del cilindro, porque aunque haya más carga fuera, Gauss nos dijo que las cargas de fuera que pasemos de ellas, que solamente influyen las que están dentro, ¿vale? Así que la carga en el interior es lambda por H. ¿Vale o no vale? Sí, igual. El campo eléctrico. El campo eléctrico en el exterior de un hilo indefinido. ¿Vale? Entonces, sí, ya os dije que esta clase era de las difíciles. E por 2pi R por H es igual. Ahí tienes el epsilon sub 0 y la carga en el interior es lambda por H, ¿no? Por lo que hemos visto. Fíjate que buena suerte que H con H se nos va. ¿Vale?
Y así resulta que el módulo del campo eléctrico es igual a lambda partido de 2pi epsilon sub 0, 1 partido por R. ¿Vale? Y como hemos visto, por la simetría que tiene el problema, que va en la dirección radial, pues podemos escribir que el campo eléctrico, el vector campo eléctrico, va en la dirección radial. ¡Ole! A que ahora ya estáis más contentos, que ya sabéis el campo eléctrico que genera un hilo de carga indefinido. Pues sí, lo normal. Yo cuando me enteré también dije, menos mal que ya me lo has contado. Sí, 1 partido por R, ¿vale? Ese es el campo eléctrico generado por un hilo de carga. Si te fijas, ¿qué es lo que pasa? Que conforme te vas alejando del hilo, ¿vale? Conforme te vas alejando del hilo, ese campo eléctrico va siendo cada vez más chiquitín, lo cual parece bastante razonable. Pero es menos 1 partido de R. No, es 1 partido de R. Por. Sí. Y luego es tiempo partido, o sea, tiempo. ¿Cómo que tiempo? Me pone una T ahí abajo, Lambda. Lambda es la densidad lineal de carga, ¿vale? El número de coulombios por metro que hay, ¿sí? El 2 es un 2, pi es 3,14 y luego está epsilon sub 0, que es una constante. Sí, epsilon sub 0, que es una constante que se llama permitividad eléctrica del vacío. Sí. ¿Vale? La K, la constante eléctrica, es 1 partido de 4pi epsilon sub 0. Hay un enunciado por ahí en el que creo que no te dicen que la K es... La K, que es el 9 por 10 a la 9, hay un ejercicio por ahí en el que no te dicen que epsilon sub 0 es 8,85 por 10 a la menos 12. Entonces, si tú metes aquí un 8,85 por 10 a la menos 12, pues te sale que la K es 9 por 10 a la 9. Pero bueno, ¿vale? ¿Lo tenéis? A ver, esto la primera vez que se ve no se entiende, y la segunda tampoco, y la tercera tampoco, la cuarta. A partir de la 17ª empiezas a ver la luz. Dime, Sara. Porque a ver, te la he puesto fuera porque esto, si te fijas, esto es una propiedad del medio, lambda. Es decir, no sé cuántos coulombios por cada metro. 2pi y epsilon sub 0 son todo constantes, ¿vale? Y esto lo que te viene a decir es que el campo eléctrico depende de R. R, si te fijas, cuando te digo... calculo en un punto que está, ¿vale? Calculo en un cilindro, sobre la superficie de un cilindro de radio R. Entonces, básicamente, ¿esto para qué te sirve? Pues para decir, si tengo aquí una línea de carga, ¿vale? Calculo en un punto que está a distancia 3. Esa es la R. Ese es tu R. El resto, pues, evidentemente, si tu línea de carga está más cargada, el lambda va a ser más gordo. Y entonces, claro, vas a tener un campo eléctrico más fuertote. Pues ya está. Pero todo lo demás son constantes. Simplemente el campo, esto lo que te viene a decir es que el campo eléctrico tiene un decaimiento conforme a 1 partido por R. Es decir, que si te vas al doble de distancia, el campo eléctrico se va a la mitad, básicamente. ¿Vale? Es eso. Sí, a ver, esto hay mucha gente que... A ver, esto es de un nivel de abstracción muy alto, como os podéis dar cuenta, ¿vale? Intenta entenderlo, pero no mueras, ¿vale? Si en el fondo hay que manejar 3 resultados. Si no lo ves claro, apréndete el campo eléctrico. ¿Vale? En una dimensión, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. Ya está. ¿Vale? No hay mucho más. No hay mucho más. Entonces, no te agobies. A ver, aplicación del teorema de Gauss en 2 dimensiones. ¿Vale? Vamos a considerar una superficie homogéneamente cargada e indefinida. ¿Vale? Para esa superficie, ¿vale? Para un plano, es decir, vamos a considerar un plano infinito que está cargado, ¿vale? Todo, si quieres, positivamente. Si fuera negativamente, cámbiale el sentido al campo eléctrico y ya está, no tienes más.
Por cierto, que sepáis que las teclas de los teclados funcionan gracias a esto, ¿vale? A este resultado, que parece, dices, qué locura. Entonces vamos a pensar en un plano infinito, ¿vale? ¿Qué significa un plano infinito? ¿Un plano infinito podría ser tu mesa? Sí, en tanto en cuanto, mira, en el momento en el que tú ya te acercas, en el que tú acerques los ojos y ya no veas los límites del plano, ya estás en el infinito físico de ese plano, ¿vale? En ese sentido nos referimos cuando hablamos de infinito. No es el infinito matemático, ¿vale? Es el infinito físico, ¿sí? Cuando tú miras algo que está a más de 5 metros de distancia de tus ojos, estás mirando los rayos que vienen del infinito. Pueden venir de Plutón o de la pared de enfrente, ¿vale? A partir de 5 metros de distancia, la acomodación de tu ojo es máxima, ¿vale? Los músculos están totalmente relajados, ¿vale? Y la retina no tiene nada de curvatura, ¿vale? Son los rayos que vienen del infinito. Entonces, en ese sentido hablamos del infinito. Igual que cuando hablamos de potencial, hablamos del infinito, el infinito físico de ese sistema. Es decir, un punto lo suficientemente alejado como para que las fuerzas eléctricas sean despreciables. Ese es el infinito físico del sistema, ¿vale? Entonces, aquí vamos a volver a utilizar un cilindro, ¿vale? Y ahora ¿vale? Vamos a pensar. Es un cilindro que yo me imagino, ¿vale? Es decir, lo que tiene entidad física es, pues imagínate, yo tengo aquí este pupitre, ¿vale? Totalmente cargado, homogéneamente cargado, es decir, todos son cargas positivas, como si tuvieses 1000 millones de cargas positivas puestas aquí, pum, homogéneo. Y entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale el campo eléctrico en un punto aquí cerquita? Porque si te vas lejos, ya esa suposición de que el cilindro de que la superficie es indefinida, lo pierdes. Y en el momento en el que pierdes esa hipótesis, ya esto que te voy a contar no vale, ¿vale? Es decir, ¿qué pasa con el campo eléctrico aquí, cerca, si aquí tengo una distribución homogénea de carga? ¿Vale? Esa es la pregunta. Entonces, para calcularlo, me imagino una figura en el espacio. ¿Qué figura? De nuevo, un cilindro, ¿vale? Un cilindro que está aquí y saca de para arriba y de para abajo, ¿vale? Y a ver qué diagrama el campo eléctrico. Vamos a ver si somos capaces de contar las líneas de campo eléctrico que atraviesan esa superficie, ¿vale? La superficie del cilindro. Y si somos capaces de contarlas, pues entonces estaremos muy felices, ¿vale? Porque podremos calcular el campo eléctrico en las cercanías de esa superficie, ¿sí? Vamos a pensar en un cilindro, es decir, imagínate un cilindro así, ¿vale? O sea, la gaussiana en realidad es la figura que tú te quieras inventar, ¿vale? El problema es que si te inventas una figura que no tiene mucha simetría, olvídate de resolver la integral. La integral es imposible. Entonces tienes que encontrar algo en el que el campo eléctrico sea constante. Tienes que encontrar una superficie en la que el campo eléctrico sea constante o cero en todas las superficies, ¿vale? ¿Por qué aquí la respuesta correcta de nuevo es un cilindro? Pues porque si te fijas, vamos a considerar un cilindro, ¿vale? Aquí arriba. Y entonces, vete a la tapa. La tapa ve una carrita pequeña abajo, justo, ¿no? Un punto de la tapa, este punto de aquí, ¿sí? Ve justo el punto que está abajo, que le genera campo por arriba. Y entonces, vete a este punto de aquí, este cualquiera, y le genera un campo por allá. Vete conforme su simétrico. Este simétrico de aquí genera el mismo campo, pero hacia el otro lado. De tal manera que las componentes horizontales se anulan y solo viven las verticales. ¿Vale? Te lo pinto aquí. Si yo considero un punto P aquí sobre la tapa, ¿vale? Voy a pensar justo la carga positiva que tengo aquí debajo me genera un campo eléctrico para arriba. Vale, guay, vertical. Qué bien. Venga, y ahora considero un punto aquí. Este punto me genera un campo eléctrico con una cierta dirección, para arriba, ¿verdad? Vete al simétrico de este punto. Te va a generar también campo eléctrico así. Uy, va, qué torpe soy. De tal manera que si te fijas, las componentes horizontales se aniquilan mutuamente y solo sobreviven las componentes verticales. ¿Vale o no vale? ¿Sí? El campo eléctrico es vertical. Eso está claro, ¿no? Por la simetría del problema. Además,
Teniendo en cuenta la suposición de que el plano es indefinido, ese plano es infinito, ¿vale? Entonces, ¿hay algún motivo para pensar que puntos diferentes de esta superficie van a haber contribuciones diferentes? No, porque todos miran para abajo y ven un mar de cargas, ven exactamente la misma distribución de cargas, infinitas cargas, todas ellas a la misma distancia, ¿sí? Por lo tanto, si todos los puntos de esa superficie tienen la misma distribución de cargas con la misma geometría, todos ellos tendrán el mismo campo eléctrico. Por lo tanto, el campo eléctrico en la tapa superior es constante y vertical, además. ¿Vale o no vale? ¿Te das cuenta del razonamiento? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Entonces, esto me permite emplear el teorema de Gauss y decir el número de líneas de campo eléctrico que atraviesan las superficies de este volumen en el espacio en el cual yo he pensado coincide con la carga en el interior de mi cilindro azul partido por epsilon sub 0. Ahora, fíjate, esas cargas positivas en la etapa superior generan un campo vertical. En la etapa inferior, evidentemente, también, pero hacia abajo, ¿lo ves? Es exactamente la misma distribución. Así que en esta ocasión, ¿qué va a ocurrir? Pues fíjate, exactamente lo contrario que antes. Antes solamente teníamos flujo de líneas de campo a través de las paredes del cilindro y no a través de las tapas. Y ahora va a ocurrir exactamente lo contrario. Ahora el campo es perfectamente vertical y entonces el flujo a través de la pared lateral del cilindro va a ser cero, porque si el campo eléctrico es o bien hacia abajo o bien hacia arriba, evidentemente la contribución al flujo a través de las paredes laterales va a ser cero. ¿Vale o no vale? ¿Sí? Entonces, voy a encontrarme con, ¿vale? Vamos a considerar que cada una de las tapas tiene una superficie delta S. ¿Vale? Entonces me voy a encontrar con número de líneas de campo que atraviesa mi gaussiana, ¿vale? La gaussiana es la figura en la cual yo he pensado. Tengo campo eléctrico, que es constante, por delta S, en la tapa de arriba, más E delta S por la tapa de abajo, más 0, que es el flujo a través de la pared lateral. Y eso es igual a la carga en el interior. Para evaluar la carga en el interior, como te han dicho que la superficie está homogéneamente cargada, definimos sigma, la densidad superficial de carga. ¿Vale? Sigma, la densidad superficial de carga. ¿Vale? ¿De qué te habla sigma? Si tuviésemos aquí en este plano, si yo te digo, tengo una distribución homogénea de carga en un plano, el plano de mi mesa, y tiene una densidad superficial de 5 coulombios por metro cuadrado, 5 coulombios por cada metro cuadrado. ¿Eso qué significa? Pues que cada metro cuadrado de superficie tiene homogéneamente distribuido una carga de 5 coulombios. ¿Vale? Eso es sigma. ¿Sí? ¿O no? ¿Pillado? Venga, vamos que nos vamos. Entonces, la carga en el interior va a ser... Fíjate, estamos ahora evaluando la carga que hay en el interior de este cilindro. ¿Dónde hay carga justo en el interior de este cilindro? Solamente en la parte de la intersección, ¿no? En la parte de la intersección del cilindro con el plano de carga, ¿sí? ¿No? Vaya usted a saber, señor. Yo me he metido en esta clase, pero no tenía ganas. ¿Sí? ¿Me seguís? Dime. No te oigo, Güeñi. En el plano justo en el plano de intersección, justo donde está la carga. En donde está la carga, ¿vale? Por el resultado que te voy a presentar en unos minutos, no hay. No me refiero en el plano, porque justamente las cargas de la localidad
refiero justamente en la parte cuando por encima o por debajo de ese plan de intersección. Por encima va para arriba y por debajo va para abajo. Porque esto es la evaluación del flujo, del número de líneas de campo. No estoy evaluando la carga, estoy evaluando el campo. ¿Vale? Entonces, esto es flujo. ¿Sí? El flujo a través de las paredes laterales es cero. Carga que tengo en el interior. En el interior de este cilindro que te he pintado aquí, ¿vale? El único sitio en el que hay carga es este. ¿Lo ves? ¿Sí? Y sabemos que tenemos una densidad superficial de carga sigma. ¿Y qué área tenemos? A ver, si yo te digo que tengo que este plano, el plano de mi mesa, tiene una densidad superficial de carga de 3 coulombios por metro cuadrado, y te digo que esta superficie tiene 3 metros cuadrados, te puedo preguntar cuánta es la carga total, porque sería la densidad superficial de carga por el área, ¿no? ¿Sí? Si tengo 1 coulombio por cada metro cuadrado, pues si tengo 7 metros cuadrados tendré 7 coulombios en total, ¿no? ¿Sí? Sigma me habla de eso, de cuántos coulombios tengo en cada metro cuadrado, en cada centímetro cuadrado, en fin. Entonces, sigma, y hemos dicho que la superficie, ¿vale?, de las tapas es delta S, pero esto es un cilindro. Así que si cortas en cualquier altura, también la superficie de corte vale delta S. Así que esto es sigma delta S partido de epsilon sub 0. ¿No? Esta parte de aquí la evalúo aquí. Y esto de aquí es el flujo. El flujo es E delta S más E delta S más 0. ¿Vale? Así que, ¿a qué resultado llegamos? Llegamos a la conclusión de que E delta S más E delta S es 2 veces E delta S, y esto es sigma delta S partido de epsilon sub 0. Delta S con delta S se te va. Estaría gracioso que el campo eléctrico que se genera por una cierta distribución de carga dependiera de que tú te inventes un cilindro o te inventes un dinosaurio. ¿Vale? Afortunadamente la geometría que te has inventado desaparece. Pero esto simplemente es un artificio matemático. Utilizar un cilindro, ¿qué pasa? Si utilizo un paralelepípedo, el resultado es otro. Entonces, ¿cuál sería el campo eléctrico? Entonces, si te fijas, el campo eléctrico es sigma partido de 2 epsilon sub 0. ¿Vale? Resultado curioso, porque si te fijas no depende de la distancia. Es decir, si en tanto en cuanto mantengas las condiciones de plano indefinido, da igual que estés a 5 centímetros que a 3 centímetros de la superficie. El campo eléctrico es el mismo. ¿Vale? Este resultado, aplicado aquí, tienes un condensador. Cuando aprietas así, lo que haces es juntar placas. Cuando juntas placas, generas campos eléctricos más intensos que producen una rotura del dieléctrico, produce una señal eléctrica y entonces te escribe la F, porque le has dado a la F. ¿Vale? Produces un pequeño rayito. ¿Vale? Y todo eso se calcula, ¿vale? Para hacer simplemente un teclado, ¿vale? Lo que tienes es un condensador plano paralelo, en el cual tienes una placa de carga más Q y una placa de carga menos Q. Y tienes campo eléctrico aquí. Y cuando aprietas la tecla hace, lo juntas. Y haces que el campo eléctrico sea más grande. Cuando el campo eléctrico pasa de un determinado valor, se produce una señal eléctrica. Así que esto, que es una fricada, sin duda, ¿vale? Es una fricada extremadamente útil. Es una fricada que utilizamos en nuestra vida diaria un montón, ¿vale? Por si quieres escribirlo en plan ya y bien, el campo eléctrico es sigma partido de 2 epsilon sub 0, vector unitario K, si las z son positivas, sigma partido de 2 epsilon menos sigma partido K, si las z son negativas, ¿vale? Conforme a la siguiente geometría que te voy a pintar. Básicamente lo que te estoy planteando es tener el plano en el XY, ¿vale? Que este sea un plano pues, de carga positiva, sigma, y entonces esto significa que por encima del plano el campo eléctrico va para arriba y por debajo del plano el campo eléctrico va para abajo. ¿Vale o no vale? ¿Lo estamos pasando bien? Fenomenal. Bueno, y ahora en 3 dimensiones, ¿vale? ¡No! Es demasiado... Esto va a ser demasiado disfrute. En 3 dimensiones vamos a pensar en una bolita, ¿vale? Vamos a pensar en una esfera homogénea
de carga. ¿Vale? Así que una esfera homogénea de carga. Vamos a definir ρ. ρ es la densidad volumétrica de carga. ¿Y qué diablos es eso de una densidad volumétrica de carga? Pues la carga total entre el volumen total, claro. ¿Vale? Entonces, vamos a diferenciar dos casos posibles. El primero, el más interesante, en el interior de la esfera. Es decir, tú tienes una esfera. ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Nos tenemos que ir! ¡Oh! ¡Qué rabia! Ahora que estábamos en lo mejor. Cago en la leche. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? Qué bien lo pasamos en física. Bueno, chicos. Ánimo, ¿eh? Esto es la primera vez que te lo cuentan.